De la Patria, se abre la sesión. Muy buenos días. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto al proyecto Inicia un mensaje que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Y una carta del señor Esteban Jiménez, guardia de la empresa Securitas Chile, de la comuna de Providencia, por medio de la cual relata que hace 2 años que no le dan vacaciones y que debe hacer trabajos que no le corresponden, además de recibir malos tratos y acoso laboral. Al respecto, solicita los buenos oficios de la comisión para que se pida a la Dirección del Trabajo una fiscalización a esta empresa. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Ok, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muy bien, vamos a la orden del día. En la tarde hay varios diputados a la vez. La orden del día es que en el marco del proyecto de ley originado un mensaje de su excelencia el presidente de la República, que comilla crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica que corresponde al boletín 15480-13. En ese marco, la sesión de hoy día ha sido citada para considerar particularmente lo concerniente a la tasa de reemplazo y sistemas multipilares, algo que había sido solicitado por varios parlamentarios, particularmente quien ha liderado este tema ha sido el diputado Frank Sauerbaum. A esta sesión ha sido invitada la señora ministra Janet Jara Román, le agradecemos su presencia, ministra del Trabajo y Previsión Social, también al señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, que viene en camino, ¿no? Entiendo sí. que viene en camino. Ok, agradecemos también la presencia del subsecretario de Previsión Social, don Cristian Larraín. Agradecemos la presencia del superintendente de pensiones, don Osvaldo Macía. Y agradecemos la presencia de la señora intendente de regulación de la Superintendencia de Pensiones, que no sé si voy a pronunciar bien su apellido, Úrsula Schwarhaus. Agradecemos su presencia también. La disculpa por la pronunciación del apellido. Damos la palabra al Ejecutivo entonces para que inicie la exposición. Gracias. Por su intermedio, presidente, saludar a la diputada y a los diputados presentes y señalar que, como ustedes saben, estas últimas 2 semanas se están legislando varios proyectos en paralelo, así que desde ya excusarme porque en un rato más me tendré que retirar para ir a la Comisión de Hacienda del Senado a ver PGU. En este contexto, señalar que el ministro de Hacienda viene en camino, pero vamos a partir desde el Ministerio del Trabajo con la presentación que se comprometió con esta comisión en torno a las tasas de reemplazo para poder resolver, ¿cierto?, una discusión bien fundamental que tiene que ver con la suficiencia en el monto de las pensiones de nuestro país y cómo los objetivos en torno a la cotización, a la formalización en el mercado, al ahorro previsional, se encuentran reconocidos y alineados en este proyecto de reforma previsional. Quisiéramos partir, si pudieran, por favor, poner la presentación. Ministra. Ay, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno, gusto verla. Gracias. ¿Quiere un cafecito solito con una... Ahí estamos. En primer lugar, quisiéramos señalar que de acuerdo con la misma OCDE, los sistemas de pensiones apuntan a tener varios objetivos a la hora de poder evaluarlos desde el punto de vista de la suficiencia. Una discusión que muchas veces se da muy parcialmente, pero que en nuestro país y en el contexto de esta propuesta de reforma es del todo relevante y consistente, porque precisamente el proyecto presentado busca hacerse cargo de estos distintos elementos para poder medir si estamos hablando o no de niveles de suficiencia que sean aceptables, que sean acordes además,
y que en definitiva cumplan con el objetivo de dar protección y seguridad social. El primero de ellos, para evaluar la suficiencia de los sistemas de pensiones, dice relación con algo que ha estado en la discusión pública. ¿Es o no una garantía que se cubra la línea de la pobreza con el monto de las pensiones? Y por tanto, si debemos ponernos o no un parámetro o un estándar relativo a si alcanzamos o no la línea de la pobreza. Sabemos en nuestro país que las personas mayores no solo han tenido pensiones por debajo del salario mínimo, sino que también por debajo de la línea de la pobreza, y el objetivo de la reforma propuesta es dejar a todos los adultos mayores y hombres y mujeres por sobre la línea de la pobreza. Un segundo objetivo dice relación con mantener la continuidad del ingreso entre la etapa activa y la etapa pasiva, que es propiamente tal, ¿cierto?, el objetivo principal, central, y que reiteradamente se describe como uno de los objetivos principales de los sistemas de pensiones. Un tercer objetivo, y aquí la OCDE contribuye, digamos, para el debate que estamos dando en Chile, porque siempre tendemos a referirnos solamente a los dos primeros, dice relación con evaluar si desde el punto de vista de la suficiencia se puede ayudar a las personas a alcanzar un nivel de vida deseable, que exceda un mínimo, lo que es especialmente necesario para un sistema con un fuerte componente de capitalización individual. Es decir, si tenemos dentro de nuestro sistema de pensiones una tasa de reemplazo que apunta a la suficiencia que le permita a las personas de menores ingresos tener un nivel de vida en el cual al menos puedan cubrir sus necesidades básicas y tener una vida que pueda darles cierta tranquilidad. Sobre todo en un mecanismo en el cual el ahorro individual es el único motor y soporte en el cual se mueve el financiamiento del sistema contributivo, y que en definitiva reproduce, como hemos señalado y sabemos, así también lo señala la literatura, las dificultades propias del mercado del trabajo. Hola, ministro. En cuarto lugar, bienvenido, ministro, es también uno de los elementos a evaluar en términos de suficiencia para efectos de tasas de reemplazo, el rol que cumple en materia de equidad un sistema de pensiones, dado que los individuos suelen evaluar la suficiencia de sus pensiones en comparación con las demás personas. Y en ese contexto, el sistema de pensiones propuesto busca también promover incentivos en materia de equidad en nuestro país que requieren mayor justicia contributiva hacia las mujeres, así como también hacia los sectores bajos y medios, dada la persistente desigualdad que expresa el índice de Gini, que ha expresado además durante los últimos años, aun cuando se ha superado niveles de pobreza, hemos mantenido la desigualdad. Voy a continuar con marco conceptual para luego entregarle la palabra al ministro y para señalar que el estudio que les vamos a presentar tiene un marco conceptual que está definido y que muestra las tasas de reemplazo según distintos tramos de ingreso, a efecto de ir viendo el efecto o la consecuencia que se produce en el aumento en el monto de las pensiones, tanto de forma transitoria como en régimen. En este sentido, de acuerdo al estudio de tasas de reemplazo elaborado por la OCDE para la Comisión Bravo, que sesionó entre los años 2014 y 2015 y entregó sus resultados, si mal no me acuerdo, a fines del 2015-16, según el estudio que se encargó por entonces la comisión presidida por el economista David Bravo, en 23 de los 34 países del sistema, los trabajadores que reciben un cuarto del salario promedio reciben tasas de reemplazo superiores al 100%. Es decir, aquellos trabajadores que tienen un sueldo que equivale a un 25% del salario promedio de ese mercado laboral, tienen a la vez una tasa de reemplazo del 100%, una tasa de reemplazo que les permite cumplir con algunos de los objetivos de suficiencia que estaban previamente definidos y que tienen que ver en particular con el tercer objetivo en torno a poder tener un ingreso que les permita tener una vida con tranquilidad.
En segundo lugar, las tasas de reemplazo neta alcanzaron un promedio del 62% para un asalariado promedio en el sistema de la OCDE. Y en tercer lugar, es del caso señalar que Chile cuenta con un ingreso porcentual equivalente a 58,3% de los ingresos OCDE y un índice de Gini de 0,44 versus el índice de la OCDE que alcanza un promedio de 0,33. Ambas cosas hacen que el indicador tasa de reemplazo sea bastante más bajo en Chile que en la mayoría de los países de la OECD, con lo cual la tasa de reemplazo de Chile corresponde a una tasa de una menor suficiencia absoluta para los ingresos medios y bajos que en los países de la OCDE. Este es el marco conceptual en el que se presenta este estudio y se argumenta en definitiva con la necesidad de tener a la vista un argumento muy relevante y que también ha estado presente en nuestra discusión, ¿no? Establecer objetivos de pensión o metas de tasa de reemplazo tiene que ver mucho con la discusión de la legitimidad del sistema que hoy día tenemos vigente. Es más, si ustedes recuerdan, por su intermedio, presidente, saludar a los diputados que se incorporaron a la sesión, si ustedes recuerdan, una de las causas de la desafección ciudadana, además del monto bajo de las pensiones, ha sido la falta de legitimidad del sistema, entre otros elementos que tiene que ver con la tasa de reemplazo públicamente comprometida, a la instalación de la capitalización individual que hablaba al principio de un 70% y que señalaba que el 1 de enero del 2020 los chilenos y chilenas nos íbamos a jubilar con una tasa de reemplazo del 100%. Entonces, el uso de objetivos de las tasas de reemplazo debe tener a la vista lo siguiente. Un argumento común en contra de establecer objetivos de pensión o metas de tasa de reemplazo es que si esto se interpreta como un derecho adquirido, constituye por tanto un derecho de carácter exigible. Eso es propio de los sistemas de beneficios definidos, más que de los sistemas de ahorro colectivo, que es lo que estamos proponiendo, e incide en la sostenibilidad de los sistemas sin lugar a dudas. Voy a quedar hasta acá, presidente, por su intermedio para entregar la palabra al ministro de Hacienda y a la vez poder incorporarme a la sesión del Senado en PGU, si le parece bien. Muy bien, gracias, ministra. Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. Muy bienvenido, ministro Mario Marcel. Muy bien, muchas gracias, presidente, y muchas gracias, ministra, por iniciar esta presentación. Sin duda, las tasas de reemplazo son una variable importante para cualquier sistema de pensiones porque, ¿cierto?, dan cuenta de uno de estos 4 objetivos que mencionaba la ministra, que es el objetivo de continuidad en los ingresos. Sin embargo, como ella bien destacaba, no es el único objetivo de los sistemas de pensiones. De hecho, ¿cierto?, cuando nos referimos, por ejemplo, a la prevención del riesgo de pobreza en la vejez o a asegurar que la pensión esté sobre el mínimo de subsistencia, necesariamente vamos a encontrar en casos como esos tasas de reemplazo superiores al 100%, así que es una persona que durante su vida laboral tuvo ingresos muy insuficientes. Lo mismo nos va a ocurrir en el caso de los objetivos que están ligados a la prevención o mitigación de otros riesgos que se producen durante la vida. Ahora hay que tener claro que las tasas de reemplazo hay muchas maneras de calcularlas porque dependen fundamentalmente de qué es lo que se considera en el denominador y en segundo lugar, ¿cierto?, si las tasas de reemplazo la calculamos para promedios, la calculamos para, hacemos cálculos teóricos o hacemos proyecciones. Por ejemplo, aquí se ha citado varias veces antecedentes de la OCDE. La OCDE, cuando en su publicación de Pensions at a Glance publica tasas de reemplazo, lo que hace es publicar tasas de reemplazo teóricas para comparar entre países sobre la base de supuesto, o sea, de un supuesto de homogeneidad entre los países en los años en los cuales los trabajadores cotizan. Entonces, lo que hacen ahí los cálculos de tasas de reemplazo es que básicamente reflejan las diferencias en tasas de cotización. Pero no reflejan necesariamente el comportamiento de los trabajadores en el funcionamiento normal del mercado del trabajo. Entonces, ahí vamos a encontrar que Chile
aparece más bajo que otros países, digamos, prácticamente que todos los demás países de la muestra, que es reflejo de que nuestra tasa de cotización es muy baja, pero por otro lado nos va a aparecer una tasa de reemplazo que es más alta de lo que habitualmente observamos en Chile, porque cierto, va a estar calculada para un trabajador que cotiza durante 40 años de su vida laboral, cosa que en Chile es una fracción muy pequeña del total de trabajadores que finalmente se jubilan. Ahora, antes de pasar a los cálculos de tasa de reemplazo que les vamos a compartir con ustedes, hay un tema que ha ido surgiendo en la discusión, que es la comparación del seguro social versus la capitalización individual con aumento en la cotización individual. O sea, qué es lo que pasaría con las pensiones si es que el 6% de aporte del empleador que está proponiendo, ¿cierto?, el proyecto de reforma, en lugar de ir al seguro social, fuera a una cuenta de capitalización individual. Entonces, eso es lo que está contenido en los gráficos que siguen. Si pasamos al siguiente, entonces vemos, se comparan aumentos de pensión bajo el modelo de seguro social propuesto por el gobierno con el ejercicio de entregar toda la cotización adicional del 6% al actual esquema de capitalización individual para el stock de pensionados en cada año. Entonces vemos acá, en este gráfico, primero las barras, corresponde al número de personas beneficiarios del sistema de seguridad social. Luego tenemos en la línea roja, tenemos lo que ocurriría con las pensiones como producto del aumento de una cotización en la cuenta individual a 16%. Y las líneas azules corresponden, la línea punteada, a la reforma sin considerar los efectos de las mejoras en eficiencia, particularmente, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el mayor rendimiento de los fondos de pensiones, y la línea azul, que es, en el fondo, refleja todos los componentes que están considerados en el proyecto de reforma. Entonces, el primer gráfico se refiere a los hombres y el segundo a las mujeres. Entonces, aquí lo que podemos ver lo siguiente. Primero, que en el caso de la reforma con las mejoras en materia de eficiencia, el aumento promedio de la pensión parte un poco más de 20%, se mantiene en torno al 30% hasta más o menos el año 2064, y de ahí va subiendo en el tiempo. Ese aumento se debe fundamentalmente a la mayor acumulación de fondos producto de la mayor rentabilidad de los fondos, la mayor densidad de cotizaciones, todo lo que está asociado al conjunto de medidas que están planteadas en la reforma. Y luego, en el caso de la reforma, que solo considera la cotización individual incrementada a 16% sin ningún otro efecto, vemos, por supuesto, que el impacto inicial es relativamente pequeño, ¿cierto?, porque esto requiere que se vaya acumulando, ¿cierto?, la cotización adicional en el tiempo. Se aproxima a niveles similares a los de la reforma propuesta por ahí, más o menos también por el año 2064. A partir de ese momento supera a lo que habría ocurrido con la reforma sin los efectos de mayor eficiencia, pero se mantiene muy similar a el conjunto de los efectos de la reforma prevista, ¿no? Esto es en el caso de los hombres. Y aquí, es cierto, terminamos con cifras de aumento de pensión al final del periodo, que tanto para el caso de la reforma que se propone, como para el aumento de la cotización individual, cierto, termina con aumentos de pensión superiores al 50%. La diferencia fundamental, cierto, es que para llegar hasta ese punto, el sistema actual primero tiene que pasar por aproximadamente 40 años con rendimientos más bajos, que es mientras se van acumulando
todos los fondos con la tasa de cotización mayor. En cambio, el Seguro Social, dado que contiene los elementos de distribución intergeneracional, producto de la garantía que se ofrece a los actuales pensionados, parte ya con un, por así decirlo, con un piso de 30% durante un periodo prolongado y después se incrementa adicionalmente como producto de estas mejoras en el rendimiento de los fondos. En la lámina siguiente vemos el caso de, el mismo caso, pero para las mujeres. Entonces acá la reforma propuesta, por supuesto, involucra una mejora mucho mayor en los primeros años, porque se ubica en torno al 50%, nuevamente hasta prácticamente el año 2070, y a partir de ahí aumenta más producto, ¿cierto?, del mayor rendimiento de los fondos de pensiones. En la comparación con la situación de la cotización individual en 16% sin ningún otro elemento, esa brecha es muy grande, ¿cierto?, porque nuevamente parte en cero durante los primeros años, empieza a crecer gradualmente, pero nunca logra acercarse a lo que está planteando la reforma con el Seguro Social y con las mejoras de eficiencia. Y la razón de eso, ¿cierto?, es que la reforma propuesta contiene una serie de factores que apuntan a igualar la situación de hombres y mujeres, lo cual significa, ¿cierto?, que las mujeres mejoran más, en una proporción mayor que la que mejoran los hombres en términos de sus pensiones. Eso sería la comparación, esta comparación con lo que sería simplemente un aumento mecánico de la cotización para las cuentas de capitalización individual separado entre hombres y mujeres a 16%. Entonces vemos como conclusión que en el caso de los hombres, hasta el año 2061, el promedio de pensión es más elevado con el Seguro Social. De ahí en adelante es mayor para la capitalización individual, pero se vuelve a alcanzar cerca del 2080. En el caso de las mujeres, estas recibirían en promedio una pensión mayor bajo el Seguro Social en todos los años del periodo, incluso si se excluyen los beneficios de la reorganización industrial. Pasamos ahora entonces a las tasas de reemplazo que se estiman. Entonces, primero, importante, como dado, ¿cierto?, las diferencias que introduce el denominador, ¿cierto?, para cuando uno quiere comparar con remuneración, explicitar bien que en este caso vamos a calcular tasas de reemplazo usando el promedio mensual de remuneraciones recibidas en los últimos 12 meses previos a la última cotización, o sea, durante el último año efectivo de trabajo. Esto busca aislar el efecto de cotización incompletas por el cese por el hecho que se termina de trabajar. La tasa de reemplazo se registra a la edad de jubilación del pensionado usando el valor de los beneficios en régimen, o sea, los 65 años. Y se presentan medianas de tasas de reemplazo. Entonces vamos a tener acá, en estos primeros cuadros, cifras que son cifras medianas, o sea, que resumen los valores, la situación real de pensionados en el punto de partida para distintos años de jubilación y comparando el sistema de AFP actual con el sistema AFP actual más la actual PGU y luego el conjunto de beneficios de la reforma, incluyendo el aumento de la PGU, incluyendo el funcionamiento del Seguro Social y el efecto de todos los cambios en la organización industrial del sistema. Entonces vemos acá que en el sistema actual las tasas de reemplazo medianas se ubican para quienes se jubilan en el 2024 en un 17%, crecen algo para quienes se jubilan en el 2030 y algo más para quienes se jubilan en el 2070 hasta 24%. También es mediana. Está puesto ahí el sueldo, ¿cierto? Para luego, si uno quiere calcular, ¿cierto?, los valores en términos absolutos. Al agregar la PGU, por supuesto que se produce un aumento importante en la tasa de reemplazo,
¿cierto? En este caso estamos considerando el sistema FP solo más la actual PGU. De alguna manera sería representativo de la reforma o la creación de la PGU o el reemplazo del pilar solidario por la PGU que se legisló hace hace alrededor de un año atrás. Entonces esto ¿cierto? Implica un aumento importante, especialmente para los trabajadores que se jubilen en plazos más breves. Pasa la tasa de reemplazo de 17% a 55%. Eso significa, por supuesto, que de la pensión que recibe el pensionado, el grueso va a estar constituido por PGU. Solo una parte más pequeña, ¿cierto? Va a corresponder a la pensión financiada por los recursos en el Fondo de Capitalización Individual. Se mantiene más o menos similar para quienes se jubilen en el 2030 y para quienes se jubilen en el 2070 esa proporción se reduce porque la PGU se mantiene constante mientras que las remuneraciones ¿cierto? van creciendo. Y el aumento de los fondos acumulados no es suficiente para compensar ese efecto de aumento de la remuneración. Entonces, con eso, la tasa de reemplazo baja a 46%. Con la reforma, la tasa de reemplazo se ubica en 71% para los trabajadores que se jubilen en el 2024. Esto, por supuesto, incluye todos los beneficios para incluye en buena medida la garantía, ¿cierto?, que se ofrece a los trabajadores que han estado cotizando la mayor parte de su vida bajo el sistema actual, o sea, incluye parte importante del efecto intergeneracional, sube a 78% al año 2030 y se ubica en torno al 71% nuevamente en régimen. O sea, con la reforma, dado el peso que tiene el componente de seguridad social, más el efecto que tienen las mejoras en el rendimiento de los fondos por el cambio de la organización industrial, eso tiende a generar tasas de reemplazo en régimen, que podemos tomar años 70 como un periodo en régimen, muy similares a las que tiene para los trabajadores que se jubilan en plazos más cortos. O sea, es un sistema que garantiza bastante estabilidad de tasas de reemplazo en el tiempo al combinar el efecto de la acumulación de fondos más el efecto de la seguridad social para los pensionados del futuro, vis a vis los beneficios o la mejora que se produce por el componente intergeneracional que tiene el sistema. En el caso de las mujeres, las mejoras comparado con la situación actual son más significativas porque las tasas de reemplazo para las mujeres son considerablemente más bajas. Estamos hablando, ¿cierto?, de tasas del 10% versus el 17 o el 19% para el promedio. Después vamos a ver el caso de los hombres que ¿cierto?, se ubican en torno a entre 25 y 28%. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, con la reforma, las tasas de reemplazo pasan a 68%, 62% en régimen, lo cual significa, ¿cierto?, una mejora respecto de la situación actual más significativa. Y luego tenemos en el siguiente cuadro las tasas de reemplazo calculadas para los hombres, donde ¿cierto? En el caso de las generaciones que se jubilan en el futuro más inmediato, la tasa de reemplazo pasa de 25% en el sistema de AFP actual a 61% en el sistema actual más PGU y 75% con la reforma. Si nos vamos a la situación en régimen, estamos pasando de 32% en el sistema de AFP actual a 54% con el sistema actual más PGU y 81% con el efecto de todos los elementos contenidos en la reforma. Entonces, hasta acá lo que hemos visto son tasas de reemplazo medianas
donde solamente estamos diferenciando el año en que las personas se jubilan. O sea, tomamos el stock de lo que existe de fondos acumulados, las remuneraciones actuales, proyectamos las remuneraciones actuales y vamos calculando, por supuesto, los beneficios y las pensiones, y vamos calculando tasas de reemplazo. Ahora, hay otra manera de poder hacer esta comparación que corresponde a los gráficos siguientes, a los cuadros siguientes, donde las tasas de reemplazo se calculan, son tasas de reemplazo medianas, pero donde diferenciamos según años cotizados. Nuevamente hacemos la comparación entre el sistema de AFP actual, el sistema actual más la PGU actual y el total de la reforma. Acá lo hacemos para hombres y mujeres, después en los anexos está desagregado por sexo, pero lo importante acá es entender ¿cierto? La diferencia que se produce dependiendo del número de años cotizados. Entonces vemos ¿cierto? Que en el sistema de AFP actual, solo con el componente de pensión autofinanciada, ¿cierto? Por supuesto los años cotizados hacen una gran diferencia. Significa pasar de una tasa de reemplazo prácticamente inexistente, o sea, una pensión cercana a cero, porque no estamos considerando la PGU, a 30%, ¿cierto?, para más de 30 años cotizados, esto al 2024, y eso aumenta algo para el año 2030 y para la situación en régimen, pero con modificaciones relativamente menores cuando consideramos, ¿cierto?, trabajadores con más de 30 años cotizados. Claro, son las medianas, aquí estamos tomamos en la base las medianas de remuneraciones. ¿Medianas de cada tramo? Sí. Claro. Para cada tramo tomamos las medianas de remuneraciones y la mediana de pensiones que resultaría para cada uno de ellos. Claro. Así es. Claro, otra manera, o sea, también tenemos en los anexos, también está hecho cálculo para quintiles de ingresos, si lo queremos calcular también en esos términos. ¿Ah? Quintiles de saldo, perdón. Luego, ¿cierto? Cuando agregamos la PGU, por supuesto se produce una mejora muy grande para los trabajadores que tienen muy pocos años cotizados. Pasa ¿cierto? De 1 a 66%. Y se ubica ¿cierto? Sobre 50% para ¿cierto? Cualquiera de los horizontes que consideremos, personas que se jubilan en el 2030 o que se jubilan en el 2070. Cuando tomamos los trabajadores que cotizan 30 años o más, se da la particularidad de que se reduce la tasa de reemplazo. ¿Por qué se reduce? Pasa de 50% a 41% en régimen, y eso ocurre porque el peso relativo de la PGU, ¿cierto?, disminuye en la medida que ampliamos el horizonte de proyección. Y si el sistema no es capaz de generar acumulación de recursos suficientes, entonces la tasa de reemplazo va necesariamente a bajar en proporción a las remuneraciones. En la lámina siguiente, para hacer la comparación con la anterior, mantenemos en la parte de arriba del bloque sistema de AFP actual más la PGU actual, y luego tenemos la situación con la reforma previsional. Entonces vemos acá, cierto, que por efectos de la PGU y sobre todo la PGU incrementada, cierto, la mejora para los trabajadores que tienen pocos años de cotizado es más importante todavía, cierto. Pasa de 66% a 76% al año 2024 para los trabajadores que tienen hasta 5 años cotizados, y se mantiene relativamente estable para adelante. Eso vamos a ver que es una característica, ¿cierto?, del sistema con reforma, que las tasas de reemplazo tienden a mantenerse más o menos estables, ¿cierto?, porque termina en régimen en un 78%. Si nos vamos al otro extremo, ¿cierto? Más de 30 años cotizados, vemos que ¿cierto? La tasa de reemplazo se ubica en 66%, sigue siendo superior
a la que teníamos con el sistema de FP actual más la PGU actual, pero ¿cierto? Al comparar o hacer la comparación con la situación de los trabajadores que tienen menos años cotizados, vamos a ver que el aumento o la reducción es menos significativa. O sea, en el caso del sistema de AFP actual con PGU actual, baja 16 puntos porcentuales, ¿cierto?, la tasa de reemplazo, mientras que con la reforma baja 10 puntos porcentuales. Eso lo que refleja es que el componente de seguro social, por el hecho de estar premiando o estar calculando los beneficios según años cotizados, tiende a establecer un mayor premio, por así decirlo, una mayor compensación para los trabajadores que han cotizado de manera más sistemática en el tiempo. Si nos vamos a la situación en régimen, al año 2070, ¿cierto? Vamos a encontrar que mientras con el sistema de AFP actual y la PGU actual, como lo habíamos visto antes, la tasa de reemplazo baja de 58 a 41%, ¿cierto? En el caso de la reforma pasa de 78 a 64%. Pero además ese 64% es muy similar al 66% que tenemos para los trabajadores que se cotizan en el 2024. O sea, nuevamente lo que vemos acá es que especialmente para los trabajadores que cotizan más años, la tasa de reemplazo tiende a mantenerse más estable en el tiempo con la reforma que se propone. Y eso es lógico que sea así, porque en el fondo combina una mejora en la base a través de la PGU con mejoras que son acumulativas en el tiempo, tanto por el reconocimiento de los años cotizados en el Seguro Social, como por ¿cierto? La mayor acumulación de fondos que se produce por las mejoras de eficiencia en el sistema producto del cambio en la organización industrial. Entonces, como conclusión, primero, la reforma eleva las tasas de reemplazo en 16 puntos porcentuales para los actuales pensionados y 25 puntos porcentuales en régimen. Para los actuales, un 25% del aumento de la tasa de reemplazo se explica por la PGU y un 75% por el Seguro Social, mientras que en régimen un 36% se explica por la PGU y un 64% por el Seguro Social. Sin reforma, las tasas de reemplazo decrecen 9 puntos porcentuales en régimen. Con reforma, las tasas de reemplazo se mantienen relativamente estables en régimen. Para las mujeres, la reforma sube la tasa de reemplazo de las actuales pensionadas en 19 puntos porcentuales versus 23 en régimen. Para los hombres, de 14 a 19 puntos porcentuales. Luego, ¿cierto? Lo que mencionaba antes, bajo la situación actual, las tasas de reemplazo son decrecientes según años cotizados, de 66 a 50%, caen 16 puntos porcentuales. Bajo un esquema donde solo sube la PGU, la tendencia decreciente según años cotizados se acentúa, con una caída de 22 puntos porcentuales. Con la reforma, las tasas de reemplazo tienden a estabilizarse hasta 25 y 30 años cotizados, y con más de 30 años cotizados caen en 10 puntos porcentuales, bastante menos que sin la reforma, lo que muestra que la mejora de la tasa de reemplazo es mucho mayor mientras mayor sea la cantidad de años cotizados. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, en valores absolutos, la mediana de las pensiones para los actuales pensionados queda con una relación directamente proporcional a los años cotizados, pasando de 237.828 pesos hasta 5 años cotizados a 538.567 pesos, más de 30 años, y en régimen a 962.213 pesos para más de 30 años cotizados. Eso sería, presidente. Luego en los anexos hay cálculos de tasas de reemplazo sintéticas según para distintas combinaciones de remuneración y densidad de cotizaciones. Luego ahí está la metodología con la cual se calculan los aumentos de pensión y tasa de reemplazo para el total de pensionados, la metodología de cálculo de reemplazos sintéticas. Sí, no, son casos tipo, como lo hace la OCDE, no son esperados, sino casos simulados.
porque la OCDE toma promedio bajo ciertas condiciones de historial de cotizaciones y historial contributivo, por ejemplo, para una remuneración de 400.000 y densidad del 50. Y esta parte es importante para destacar que en alguna parte se decía que como que la reforma subía tasas de reemplazo a cifras superiores al 100%, y la verdad es que no es así, y esto está acotado en particular Pero los ejemplos que ustedes mostraban en los tramos inferiores eran superiores al 100%. No, aquí están los ejemplos que nosotros mostramos, y solo en el caso de densidad, primero muestra, por ejemplo, bueno, no sé si lo mostramos o no. La verdad que interrumpió el Ejecutivo para que terminara su exposición. Terminemos y abrimos la pregunta. Disculpe, ministro, dele adelante nomás. Sí, lo que pasa es que en las presentaciones iniciales que hicieron ustedes de la reforma, en los tramos muy inferiores, con PGU sumado daba más del 100%, solo para que revisen los datos. Había una de 110% que era 400 con densidad 70, pero ese es un caso súper teórico que casi no existe. Ok, muy bien. Adelante, ministro. Disculpe haberlo interrumpido. Vamos. Gracias. Yo diría eso, y bueno, está la separación entre hombres y mujeres, el desglose entre hombres y mujeres para los cuadros que presentamos como medianas generales. Eso sería, presidente. Muy bien, gracias al Ejecutivo, gracias al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo que partió al Senado y al subsecretario por la exposición. Está también el superintendente y la intendenta para contestar distintas preguntas. Vamos a dar la palabra, tiene la palabra el diputado Lavé. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los ministros, o sea, al ministro, mientras se fue, a los subsecretarios y al director de la superintendencia. Y también a los parlamentarios. Que faltan algunos parlamentarios, digamos, de gobierno, pero bueno, la cosa es así. Presidente, lo que pasa es que en el ejemplo que da el Ejecutivo, en el último tramo de la presentación, solamente quiero precisar alguna cosa. Primero, uno de los ejemplos que dio en la planilla, digamos, o en estos datos, toma el ejemplo primero de la situación de las pensiones hoy, ¿cierto?, después de las hoy con la PGU y después de la reforma con su totalidad, ¿cierto? Y si eso lo llevamos, cuando hablamos de la reforma, es el 10% más el 6% más la PGU. Más o menos eso es la reforma. Hoy día, en la actualidad, solamente para que la gente lo pueda entender, porque hoy día la gente cuando uno está en el distrito te preguntan, porque no es fácil de entenderlo. Entonces, en la actualidad, hoy día contamos con el 10% con la PGU. ¿Es así, cierto? Entonces, yo quiero, interpelando a las personas que hoy día y a la gente hoy día que está preocupada por el tema de la reforma de pensiones, no así los parlamentarios de gobierno, pero que están preocupados en el sentido de que, ¿qué pasa? Y faltó un ejercicio, o a lo mejor se me pasó, un ejercicio, presidente, por su intermedio para el Ejecutivo, que qué pasa hoy día con los ejemplos que ustedes dan, si es que el 6% pasara a la cuenta individual. Creo que faltó esa lámina o faltó esa columna. Entonces sería importante porque hoy día una de las cosas, y pretendo interpretar a las miles de personas que hoy día están ansiosas por este tema de la reforma, que pareciera ser que el gobierno no la escucha porque la mayor cantidad de las personas quieren que su 6% sea de ellos y no a reparto. Entonces creo que es justo y de toda justicia poner en la columna qué pasaría si el 6% va a cuentas individuales, entonces sería 10 más 6 a cuentas individuales más PGU en base a cómo va a ir creciendo según la inflación o la inflación básicamente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguna otra palabra? Yo tengo... dale, después voy yo. Tomando... Aquí todos queremos mejores tasas de reemplazo, todos queremos una buena reforma. Entonces es importante que no nos tratemos como de hacer la suerte en el solitario. Efectivamente, al principio esta reforma, cuando parte en los matinales, siempre era con un 100% en algunos casos y era muy difícil para nosotros los parlamentarios que estábamos de alguna forma en la otra vereda decir no sobre el 100% de una persona vulnerable. Así que me gusta que hoy día ya estemos hablando de que esos casos son mínimos y prácticamente irreales.
Ahora me gustaría también, en ese mismo afán, cuando uno ve las tablas aquí, que también nadie las va a poner en duda, claramente las vamos a revisar, pero cuando se habla 50% de cotización, 70%, todos sabemos que también eso tampoco es real. O sea, podríamos hacer los ejercicios justamente para ser tremendamente objetivos con las tasas de reemplazo que existen hoy día, o sea, con la acumulación de cotizaciones que existen hoy día. E incluso podríamos compararnos con países como España, como algunos países de la OCDE, pero ese 50 y ese 70, bueno, todos quisiéramos que llegara al 100, pero no es así. Entonces, yo no quiero que caigamos lo mismo que que pasó en el pasado, donde a la gente se le prometió una cosa y en un tiempo más eso tal vez no va a ser real, porque efectivamente puede ser que esas tasas de reemplazo no se den, porque estos cálculos están siempre como en escenarios muy positivos. Yo lo bajaría a escenarios un poquitito más realistas para que realmente tuviéramos esa comparación. Eso. Sí, yo me voy a sumar también con un comentario. Yo tengo un comentario respecto al enfoque de la exposición. El enfoque de la exposición da cuenta de cuáles son los resultados de tasas de reemplazo producto de la reforma que propone el gobierno. Está bien, porque eso da una cuenta de que está bien. Pero más allá del comentario específico respecto a la alternativa que propone que señala el diputado Lavé, yo más bien quiero ir un paso atrás de cuál es el objetivo que como país debiéramos tener en tasa de reemplazo. ¿Por qué se orienta el conjunto de la reforma? Y bien decía la ministra que cuidado con poner un número porque se transforma inmediatamente en derecho adquirido o en una expectativa que después, por cambio cualquiera de las condiciones, finalmente no se cumple y genera un problema. Entiendo ese punto. Pero si no se puede poner un número, determinar algún tipo de criterio, estar en el tramo, en el 20%, en el 30% de los países OCDE, fijar algún tipo de criterio, tanto para las tasas de reemplazo en general como las tasas de suficiencia en los quintiles bajos, entendiendo que no es la misma para todos. ¿Por qué lo señalo? Lo señalo primero como objetivo de política pública, pero además porque puede facilitar la construcción de un acuerdo para aprobar la reforma. Partir del objetivo, porque a partir del objetivo uno revisa, oye, el 6% tiene que ser 100% para solidaridad o a lo mejor no el 100% para solidaridad. Respecto a este punto, y uno puede ir a partir del objetivo deseable de política pública, acordar el objetivo y después ir retrocediendo respecto a cada uno de los instrumentos para lograr ese objetivo. Entonces, tengo una conversación más respecto al enfoque que a los resultados, que me parece que están bien, que es un poco lo que propone el gobierno. Entonces, lo planteo, no sé si tienen alguna, ahora la pregunta, no sé si tienen alguna dimensión de objetivo más general o algún criterio objetivo. Si no la tienen hoy día, a ver si podemos trabajar en ello, porque yo creo que eso puede facilitar un acuerdo más amplio para aprobar la reforma entre los distintos sectores que tienen dificultades respecto a los distintos instrumentos, o diferencias respecto a los distintos instrumentos. Se lo dejo planteado. Ahora le doy la palabra al diputado Giordano. Gracias, presidente. Bueno, un saludo a nuestros invitados, al ministro, subsecretario. Estamos acá muy entusiasmados con esta tramitación. Yo, por su intermedio, presidente, le quería aprovechar y decir al señor Lavia que habemos 3 miembros de oposición y 3 miembros de oficialismo, más el presidente de la Cámara, así que para que le contemos a la gente que también hay de la comisión, para que no generemos, no entremos para que no entremos en estos debates de cómo el oficialismo no está, ¿qué? A mí no me puede decir eso porque yo he venido cada día a esta comisión, soy muy participativo y me encanta. Ya, yo quería hacer algunas precisiones, mi clásica reflexión, pero como el presidente de la comisión también hizo una reflexión, yo quisiera hacerla en torno a los datos que se vieron, ¿no? Como lo primero, que se nota que la PGU ha sido un respirador artificial del modelo de AFP. O sea, los datos son elocuentes. Pudimos corroborar 2 cosas. Una, que a menor cotización, menor ingreso. Y creo que eso es súper importante también a la hora de discutir las tasas de reemplazo. Si tenemos un horizonte de seguridad social que ponga entre sus
pilares o sus principios la suficiencia, ¿no? Porque efectivamente vemos que no solo existe insuficiencia en la pensión, sino que además existe insuficiencia en el ingreso que genera esa pensión, además de las lagunas previsionales. Entonces, yo creo que por eso no es de extrañar, y eso es lo que ocurre en la mayoría de los países OCDE y no OCDE, que las tasas de reemplazo en los sistemas que tienen legitimidad y que son de alguna manera exitosos tienden a ser mucho mayores hacia los ingresos más bajos, ¿no? Pero que precisamente hay un criterio ahí de suficiencia que aporta. Por su intermedio, presidente, el diputado Lavés señalaba que la mayoría de las personas no quería que su cotización fuera repartida, la cotización del empleador. Yo en eso quisiera ser como bien técnico para tratar de traspasar este debate con los conceptos que corresponden, porque nadie está hablando en este momento de que la cotización del empleador va a reparto, ¿no? Se está hablando de un seguro social, y creo que es interesante hacer la distinción porque acá hay un modelo mixto. Pero hay un modelo mixto, hay un componente, un 30%. No, pero es un seguro social, es que no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, en todo caso, para terminar mi palabra, yo creo que es importante señalarlo, porque las encuestas en muchos casos acá han sido, creo yo, bien sesgadas, ¿no? Hace un tiempo yo discutía en Twitter porque me parecía preocupante que una directora de FP en Cuprum, la señora Karen Tal, fuera además la directora de la CADEM, que me imagino que buena parte de los datos que usted está citando vienen de la encuesta CADEM, pero después estaban, de la calle, estuvo encuestando en la calle el diputado. Pero también está la CEP. Y yo quería solo mostrar, por eso decía la claridad de los conceptos, porque solo mostrar, la encuesta CEP dice, imagine que usted tiene 10 fichas que representan toda su cotización previsional, es decir, todo el dinero que se le descuenta de su sueldo. Usted puede repartir sus 10 fichas entre un fondo de ahorro individual y un fondo común para mejorar las pensiones de los jubilados de pensiones bajas. Bueno, el resultado de esa encuesta dice que un 2,6 de esas 10 fichas irían a un sistema de reparto, como decía la B, o a un fondo común, y 7,4 a la cuenta individual. Solo un dato, ¿no? Como si uno eso lo traslada, solo esta encuesta, que además está sesgada porque dice que es de lo que se le descuentan del salario, no dice que es una cotización del empleador, dice que son 10 fichas, acá tenemos 16,5%, si uno se lo traslada en datos, esos 16 puntos representan 4,2 a solidaridad. Yo creo que eso es un dato relevante, como para despejar el mito de que todo el mundo quiere que todo se vaya a la cuenta individual. Ya tenemos un antecedente que nos dice que incluso con una pregunta mal formulada la gente está dispuesta a 4,2 puntos, ¿no? Y yo creo que si somos capaces de traspasar más la información de lo que significa el seguro social, bueno, con mayor razón la gente estaría más abierta a conocer algo distinto que los últimos 40 años aquí en Chile no lo hemos conocido. Dicho eso, ya que estamos hablando de tasas de reemplazo, mi pregunta es, porque esto yo lo mencioné en alguna discusión pasada, los sistemas de beneficio definido tienden a ser aquellos donde el seguro social o la parte contributiva colectiva tiende a ser como el pilar fundamental y los pilares individuales tienden a ser complementarios. Entonces, existen modelos en el mundo que tengan un pilar principal de capitalización individual y que sean capaces de ponerle, por ejemplo, a un inversor privado una condición de asegurarle al afiliado cotizante que va a tener una pensión de 30 años, no sé, equivalente al 65%, 40 años, 75%, ¿eso existe en el mundo? ¿O derechamente eso implicaría una discusión más orientada hacia un sistema donde precisamente el pilar colectivo sea el principal y no el individual? Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguna otra pregunta? Diputado Lavés. Gracias, presidente. No voy a hacer la reflexión pero no, para no generar el debate, sino más bien ir al tema que nos convoca hoy día, que son las tasas de reemplazo. Presidente, por su intermedio, preguntarle al Ejecutivo si es que tienen o han hecho algún comparativo, también así como queremos ser o queremos compararnos con los países de la OCDE, que está bien, siempre hay que nivelar para arriba, pero también tenemos que ver el barrio. Entonces me gustaría saber si es que tenemos algún ejemplo o han hecho el ejercicio para compararse con Perú, Argentina, Bolivia, los países, digamos, de la región, tomando en cuenta que este gobierno tanto los admira y tanto pretende llegar a ser como ellos. Entonces me gustaría saber si se ha hecho el ejercicio, tomando en cuenta que son los países vecinos, que relativamente es importante saber cómo está el barrio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, le damos la palabra al Ejecutivo entonces. Y gracias a las diputadas y diputados que intervinieron.
A ver, lo primero en relación a la pregunta del diputado Lavés sobre lo que pasa con la tasa de reemplazo si el 6% va a capitalización individual. Eso no está calculado para tasa de reemplazo, perfectamente se puede agregar, pero lo que está en la sección sobre... perdón, está en anexo, pero ya en la sección sobre suficiencia de pensiones, en la comparación entre seguro social y capitalización individual teníamos eso, o sea, digamos, de ahí uno deduce rápidamente tasas de reemplazo, porque está calculando, ¿cierto?, la evolución del aumento de la pensión promedio, ¿cierto?, con distintas alternativas de reformas versus el sistema actual. Entonces, nuevamente, lo que esa comparación muestra es que, en primer lugar, para que, en el caso de los hombres, para que el aumento de la cotización vaya a para el escenario en que el aumento de la cotización va a capitalización individual, básicamente se logra equiparar con la propuesta de reforma en el año, más o menos el año 2065. Para llegar, en otras palabras, ¿cierto?, se requieren serían más de 40 años para que la alternativa del aumento de la cotización a cuentas individuales equipare, ¿cierto?, la mejora de pensiones que genera el proyecto del Ejecutivo. O sea, no hay nadie que actualmente lleve un periodo razonable de tiempo de trabajo que vaya a alcanzar a ver al momento de jubilarse un aumento en su pensión equivalente al que genera esta reforma. Y eso es por una razón obvia, es porque el Seguro Social tiene, o sea, la propuesta del Ejecutivo con el Seguro Social tiene este elemento este componente intergeneracional que genera beneficios para los pensionados actuales y los que se van produciendo durante todo el periodo intermedio. En el caso de las mujeres, el aumento de la cotización a 16% nunca logra equiparar el que produce el componente de seguro social más los demás elementos de la reforma que están propuestos por el Ejecutivo. O sea, ahí ni siquiera con los 45 años es suficiente para llegar a equipararlo, porque permanece una brecha de alrededor de 20 puntos porcentuales, incluso en la situación en régimen. Si me dices... ¿esa es tasa de reemplazo? No. ¿Quieres explicar la otra? Porque está incluido... sí, hay unos gráficos. Eso, la tasa de reemplazo sintética. Más adelante, la tasa de reemplazo sintética, ahí está la respuesta a la pregunta de la presidente. Pucha, desapareció. Justo desapareció el gráfico. No hay nada. Eso. Entonces ahí, ¿cierto? Tendríamos el escenario sin reforma. Los celestes son los contributivos, el celeste, claro. Los otros son completos. Entonces estaríamos comparando básicamente las líneas celestes con las líneas azul oscura, tanto para hombres y para mujeres, ¿cierto? Si lo queremos comparar en términos de pensión final, con la comparación entre 6% individual o 6% colectivo. O sea, ese porciento colectivo son los cuadraditos, los triangulitos son el 6% individual. ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que siempre la tasa de reemplazo, en el caso de los hombres, va por arriba de la línea con los triángulos, por las razones que acabo de explicar. Porque por el hecho de tener el seguro social, este componente intergeneracional, da beneficio a los pensionados actuales y a los que se vayan produciendo en el futuro inmediato durante 45 años, hasta que recién, ¿cierto?, en el caso de los hombres en particular, la acumulación del 6% adicional en cuentas individuales recién logre
acumular lo suficiente para alcanzar ese nivel de tasa de reemplazo. Entonces, eso respecto... ahí está el ejercicio para distintos niveles de pensiones, distintas densidad de cotizaciones. ¿Ya? En segundo lugar, respecto de las preguntas o los comentarios de la diputada Sandón, nadie se ha propuesto alcanzar tasas de reemplazo superiores al 100%, no es por un objetivo en sí mismo, es simplemente el producto de construir escenarios y combinaciones de situaciones que eventualmente llegan a esos niveles. Ahora, para calcular con cotizaciones acumuladas hasta hoy, para eso está el ejercicio con las medianas que mostramos en la primera parte de esa sección. O sea, cuando mostramos las tasas de reemplazo medianas, bueno, desapareció otra vez, pero cuando mostramos la... Ya, eso. Cuando mostramos esas tasas de reemplazo, estamos tomando medianas que consideran el historial efectivo de las personas que actualmente están en el sistema. ¿Ah? Entonces estamos incluyendo, ¿cierto?, las personas que tienen baja densidad de cotizaciones, las que tienen densidad de cotizaciones más alta, o sea, para todos los efectos prácticos es con la mediana de densidad de cotizaciones que tienen las personas hoy día. Y eso después se proyecta hacia adelante. Entonces, claro, hay distintas maneras de mirar esto, ¿cierto? Uno es qué es lo que es realista, por así decirlo, esperar de tasa de reemplazo promedio. Por supuesto, detrás de estas medianas hay toda una distribución. Para entender qué es lo que nos va a mostrar esa distribución, nos sirven los cálculos de tasa de reemplazo sintéticas, porque vamos a poder ver, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar en esa distribución con trabajadores que tengan baja densidad de cotizaciones, que tengan bajas rentas o que tengan una combinación diferente. Entonces, digamos, por esa razón justamente presentamos dos sets de cuadros distintos. Uno que se refiere a tasas de reemplazo medianas para la situación actual y otra en que hacemos la distinción de años cotizados, ¿cierto?, para también ver el efecto, digamos, en la diferencia de años cotizados, también se va reflejando densidad de cotizaciones. O sea, una persona que se jubila en el año 2030 con menos de 5 años cotizados, eso es una persona que tiene, ¿cierto?, una baja densidad de cotizaciones para todos los efectos prácticos. Y después en los cálculos de tasas, ya los cálculos de tasas de reemplazo sintéticas ya son ejercicios más teóricos combinando cada uno de estos parámetros. Ahora, acá es bien relevante su pregunta, presidente, en términos de qué objetivo debería tener el país en términos de tasas de reemplazo. A ver, acá hay distintas maneras de aproximarse a esto. Primero, si nos vamos simplemente al tipo de cosas que sugiere la OIT en materia de pensiones, la OIT, ¿cierto?, en general aboga por sistemas que sean capaces de ofrecer tasas de reemplazo mayores de 40% a toda la población. Como vemos, el sistema actual no permite asegurar ese objetivo. Por otro lado, tasas de reemplazo iguales o superiores a 100% son muy excepcionales, son muy raras en el mundo, no lo vamos a encontrar nunca en el promedio de un sistema de pensiones. Y a lo más lo vamos a encontrar como algo condicional. O sea, por ejemplo, ahora cuando se está discutiendo la reforma de pensiones en Francia, ¿cierto?, que es una reforma que tiene cambios paramétricos, lo que se plantea es, ¿cierto?, cómo garantizamos una tasa de reemplazo de 100% o cercana al 100% para alguien que haya cotizado durante 45 años completos. ¿Ah? Entonces es una tasa de reemplazo condicionada a un cierto comportamiento en términos de cotizaciones. ¿Ah? Y a partir de ahí va desescalando, ¿cierto?, para abajo, construyendo ciertas proporciones para ir generando las pensiones. Tasas de reemplazo superiores al 100%, como decía al comienzo, son lógicas cuando estamos mirando a grupos de trabajadores que durante su vida laboral han tenido remuneraciones muy bajas.
han tenido remuneraciones de subsistencia y lo que quisiéramos es que el sistema de pensiones le asegurara estar por lo menos por sobre ese nivel de subsistencia en la edad adulta. En general, ¿cierto? Lo que uno apunta es a tasas de reemplazo que digamos, se consideran tasas de reemplazo buenas, tasas de reemplazo sobre el 60%, 70%, 80% son tasas de reemplazo bien buenas en la comparación internacional. ¿Por qué no 100%? Excepto en estos casos que mencionaba, porque de partida hay, si lo llevamos a la realidad nuestra, ¿cierto? En primer lugar, los descuentos que se hacen sobre una pensión son menores que los que se hace sobre una remuneración. ¿Cierto? En el caso de la remuneración hay una serie de cotizaciones que se descuentan de la renta bruta para generar una remuneración neta, ¿cierto? Entre ellos están ¿cierto? No solamente los impuestos, sino que también las cotizaciones para pensiones y para salud. Hoy día, ¿cierto? En Chile, una vez que la persona se jubila, por supuesto ya no va a cotizar para pensiones, y en el caso de la cotización para salud, como sabemos, ¿cierto? Se redujo a 0 para un segmento importante de los adultos mayores. Por lo tanto, una misma remuneración, un mismo ingreso bruto, implica un ingreso neto distinto para un pensionado que para un trabajador en actividad. Y también, ¿cierto? Hay gastos o costos de la vida que es distinto para los pensionados que para los trabajadores en actividad, porque los trabajadores en actividad suelen tener cargas familiares. Los adultos mayores normalmente no van a tener cargas familiares. Una parte importante de los pensionados probablemente van a ser propietarios de su vivienda. Muchos de los trabajadores en actividad no van a ser propietarios de su vivienda y van a tener que pagar, ¿cierto? Un arriendo, por ejemplo, o pagar un dividendo. Entonces, llegar así si uno quiere llegar a una cierta meta o una especie de, digamos, de benchmark, que es un poco lo que sugiere usted, presidente, uno debería hacer ese tipo de consideraciones. Y creo que es bueno pensarlo en esos términos, como ¿cierto? Hacia dónde quisiéramos encaminarnos, qué es lo que necesitamos hacer para llegar a ese objetivo, digamos, qué necesitamos hacer en una reforma de pensiones para aproximarnos a un objetivo como ese. Yo diría las dos comisiones para la reforma previsional, la que presidí yo y la que presidió David Bravo, ambas hicieron cierto análisis de tasas de reemplazo. En la que yo presidí, sugerimos, ¿cierto?, que se monitoreara la tasa de reemplazo para ver, ¿cierto?, hasta dónde se estaba avanzando los objetivos de la reforma. Entonces, creo que es digamos, una buena cosa, siempre que no lo entendamos como una garantía absoluta, porque, ¿cierto?, nuevamente el tema de la condicionalidad es importante. O sea, no le podemos asegurar la misma tasa de reemplazo a una persona que cotizó la mitad de su vida laboral a una que cotizó el 100% de su vida laboral. Ahora, en relación a los comentarios del diputado Giordano por su intermedio, presidente, yo diría que el peso relativo del seguro social versus seguro social, reparto o capitalización individual depende mucho de las historias de los sistemas. O sea, un sistema que viene de estar basado exclusivamente en el reparto probablemente va a tener un componente de reparto que va a ser dominante, se le van a ir agregando cosas. Un sistema que viene de la capitalización individual probablemente va a tener un peso mayor para la capitalización individual. Pero como en buena medida debería haber surgido de la discusión de las propuestas del gobierno para esta reforma, el tema de lo que no es capitalización individual depende mucho de cómo esté estructurado. De cómo esté estructurado, cómo se combinan los elementos intrageneracionales, qué característica tiene el seguro, es reparto puro o es en realidad un seguro social. Y en eso la distinción que hacía el diputado Giordano es bien relevante. O sea, el reparto puro significa que las cotizaciones actuales
financian pensiones actuales. En el sistema que está propuesto por el Ejecutivo hay este componente transitorio intergeneracional que permite mejorar las pensiones de los jubilados actuales, pero una vez que se completa la transición, ya no existe ese componente de reparto, ya no existe ese componente intergeneracional, ya pasa a financiarse con las propias cotizaciones en el fondo del Seguro Social. Entonces eso es bien diferente de los sistemas de reparto que, ¿cierto?, supone que están permanentemente balanceando las cotizaciones con las pensiones. Ahora, respecto del, creo que puede ser interesante, presidente, no sé si se ha mencionado ya en la comisión, que así como está las preguntas de la encuesta CEP sobre pensiones, hay una encuesta que hizo Espacio Público sobre pensiones que, a nuestro entender, la manera en que formula las preguntas es mucho más neutra desde el punto de vista de la respuesta que puede inducir en el entrevistado, y particularmente la formula en términos de la lógica con la cual está estructurado el proyecto de reforma previsional. Yo creo que sería útil, si hay tiempo en la comisión, que pudieran analizar el resultado de esa encuesta por el mismo Espacio Público, porque nos parece que es bien pertinente para esta discusión. Finalmente, respecto de la pregunta del diputado Lavé sobre comparación con sistemas de pensiones en América Latina. En América Latina, América Latina como región es la región que tiene más sistemas de capitalización individual, porque, ¿cierto?, después de la reforma que hubo en Chile en el 81, hubo una oleada de reformas similares en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Costa Rica, me parece, no sé, aquí mis compañeros de este lado de la mesa se van a acordar más detalles de algunas otras más. Ahora, esos sistemas, como esas reformas se hicieron después de la chilena, y algunos de ellos varios años después de la chilena, no han madurado completamente. Todavía les quedan años para terminar de madurar, y algunos desaparecieron en el camino, como fue el sistema de Argentina. Esos países, con la excepción de Uruguay, si nosotros tenemos que lidiar con el problema de la informalidad, ¿cierto?, y la baja densidad de cotizaciones, esos países tienen problemas aún mayores que nosotros, porque la informalidad es mayor, ¿cierto?, en la fuerza de trabajo. En varios de esos países, perdón, se me olvidó mencionar México, creo. En varios de esos países las tasas de informalidad son el doble de las de Chile. En México, Perú, Colombia, la tasa de informalidad, como en términos de proporción de la fuerza de trabajo, superan el 50%. Entonces, en esos sistemas de pensiones, en esos países, la cobertura efectiva de los sistemas de pensiones es bastante más baja que en Chile. De hecho, hay casos como el de Perú, donde después de que nosotros creamos el pilar solidario, Perú siguió solo con capitalización individual, o sea, capitalización individual, por así decirlo, pelada, hasta prácticamente el día de hoy, y después, bueno, ha dado lugar a los temas de retiros, de fondos de pensión, etcétera. En otros países, ¿cierto?, hay, en fin, distintas estructuras de organización industrial, en fin, pero yo diría, en general, los sistemas de pensiones en América Latina generan más las pensiones, eso no cabe duda, sean de reparto, de capitalización individual, de cualquier tipo. Muchos de ellos cada cierto tiempo se enfrentan a crisis de distinta naturaleza, sea por los retiros en Perú, o sea por ciertos desequilibrios actuariales importantes. Entonces no es un estándar, y no sé en qué sentido quisiéramos nosotros parecernos a esos países. No creo que me cuesta imaginar alguna dimensión que en términos de un sistema de pensiones quisiéramos acercarnos. Distinto del caso de Uruguay, que es un país que tiene una economía más formal, más parecida a la nuestra, donde hay un sistema de capitalización individual con un componente
con un actor público importante. Aquí se ha citado más de una vez como un punto de referencia, pero el resto de América Latina, la verdad es que hay pocos elementos que uno quisiera trasladar a nuestra realidad. No sé, subsecretario. Gracias, ministro. Le damos la palabra al subsecretario. Le damos la palabra al que termine el Ejecutivo. Vamos a dar la palabra al subsecretario. Sí, solo mencionar que en el Pension at Glance que usan estos modelos sintéticos, no son como esperados, son parecidos a los que mostramos en el anexo, pero para un asalariado promedio en Colombia, por su intermedio, presidente, para la respuesta a la pregunta del diputado Lavé, en México daba un asalariado promedio, tasa de reemplazo 68, Colombia 73, que es mixto, Costa Rica 76, que es mixto, Argentina 88, que es mixto, y Brasil 97, que es mixto. Son teóricos, son sintéticos, no son esperados como los que mostramos en los otros, porque es difícil calcular tasas de reemplazo. Gracias, subsecretario. Señor superintendente. Tienes que poner el micrófono. Gracias. Solo para complementar lo que dijo el ministro y el subsecretario, aquí hay un ejercicio del Banco Interamericano de Desarrollo, igual hay que verlo con más calma, pero muestra 2018 algunas tasas de reemplazo en Latinoamérica, con algunos ejercicios simulados también. Muestra 30 países y Chile aparece como el quinto país con peor tasa de reemplazo, con un 38% para cotizantes de alta frecuencia, pero no considera ahí el aumento importante que se produce con la PGU, que nosotros mostramos acá, lo mostró el ministro, que con la PGU sube drásticamente la tasa de reemplazo hasta el 55%, o sea, ya es otra situación, ahí quedaríamos en la medianía de la tabla. Y muestra países como Uruguay, por ejemplo, que tiene una tasa de reemplazo de 71% en Uruguay, 71%, y divide a los países en contribución definida y beneficio definido. Contribución definida es capitalización individual, básicamente, con una tasa de reemplazo promedio de 39,8%, y beneficios definidos, que se parecen más, puede ser el sistema de reparto, una combinación que tiene 64,7% de tasa de reemplazo. De un estudio del BID del año 2018. Con la reforma, además de lo que se ha hecho con la PGU, Chile quedaría con una tasa de reemplazo bastante buena, digamos, muy buena, y con mucha estabilidad hacia el futuro, que es algo importante también. Gracias, señor superintendente. Diputado Lavé. Gracias, presidente, y agradecer la respuesta. Una pregunta, la primera, a ver si a lo mejor el superintendente, digamos, o el ministro me puede ayudar, porque desconozco. México, si no me equivoco, está pasando un sistema de reparto, un sistema individual, si no me equivoco. Creo que eso es más o menos lo que está pasando en México. Eso es una cosa. Lo otro, con respecto a las encuestas, presidente, acá yo tengo 3 encuestas que me gustaría que se agregaran, solamente a raíz de la historia de la ley, digamos. A raíz de que el ministro propone que la mesa pudiéramos estudiáramos encuestas, quiero ver si la puede recibir, presidente, para entregársela al secretario. Y así también pedirle a la secretaría si puede hacer un informe o a lo mejor alguna presentación de 15 minutos con respecto a estas encuestas, más la que señala el ministro, porque creo que es importante, porque las encuestas, nos dijo hace muy poquito, el 4 de septiembre, un 62% de Chile votó en voto obligatorio y fue tremendamente claro y fuerte. Creo que las encuestas no hay que desestimarlas, las encuestas marcan un momento y las encuestas hoy día representan a las personas, por ende, o a lo menos a un grupo, porque hay un sector político que les gusta las encuestas cuando les favorecen a ellos nomás. Entonces quiero dejarlo acá para la historia de la ley. Muchas gracias, presidente. Muy bien, le entregamos a la Secretaría la encuesta de Espacio Público, la encuesta de Plaza Pública Academia y la encuesta de criterio. Diputado Saporno. Sí, presidente, primero pedirle al gobierno, si es posible, que nos entreguen, ¿cierto?, los datos y las memorias de cálculo para poder replicar los cálculos de la tasa de reemplazo, básicamente con otras consideraciones de renta promedio, años de cotización y otros números, para poder hacer los números nosotros, básicamente. Eso es una primera cosa. Segundo, presidente, esta sesión básicamente la pedimos nosotros,
insistimos mucho, producto justamente de que cuando se dio a conocer la reforma se recorrieron los matinales diciendo que podíamos llegar a tasas de reemplazo de más del 100%, subsecretario, eso está grabado, así que no puede desmentir de que eso es así. Entonces, eso fue lo que nos sorprendió a nosotros, y por eso pedimos esta sesión especial. Pero después del resultado de esta conversación a mí no me queda claro hacia dónde vamos, porque la idea de esta sesión, ministro, por su intermedio, presidente, era que estableciéramos un número mínimo básico para poder hacer una buena discusión respecto de cuánto necesitamos efectivamente de solidaridad, porque tenemos hoy día una pensión garantizada universal que cambia mucho la situación de los actuales pensionados, más todavía si el proyecto considera aumentarlo, ¿cierto? Y nosotros suponemos que con el tiempo va a ir aumentando paulatinamente dependiendo de la situación económica del país. Pero lo que nosotros queremos establecer es un criterio mínimo, porque si no es difícil conversar respecto de cómo vamos a tomar este 6% de cotización extra y lo vamos a dividir. Porque no es lo mismo, ¿cierto? Es bien evidente que no es lo mismo que si necesitamos llegar, no sé, a 60, 65, a que si necesitamos llegar a 80 o a 40, como establece la propia OIT. Además, lo que yo pienso es que nosotros debiéramos, y lo conversábamos ayer con el presidente, hacer una pensión garantizada universal diferenciada respecto de la necesidad de las personas para establecer primero un criterio, ¿cierto?, para poder tener una tasa de reemplazo común, uniforme para los chilenos, que los chilenos sepan a dónde van a llegar cuando se jubilen y darle algún tipo de certeza. Pero lo que el ministro aquí ha establecido son varios criterios que no nos ha llevado a tener un número común, y eso es lo que a nosotros echamos de menos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que establecer, yo entiendo que es difícil amarrarse un número, pero tenemos que tratar de llegar por lo menos a una consideración o una aproximación para saber a dónde queremos llegar, porque si no la discusión va a ser eterna aquí. O si no, con el 6% de cotización adicional al Fondo Solidario, podemos llegar en los casos de los sueldos más bajos a pensiones mayores del 100%, como estableció en las primeras muestras del subsecretario, y otros, ¿cierto? Eso va a ser absolutamente insuficiente y por lo tanto requerimos un porcentaje a lo mejor de capitalización individual. Entonces, yo de verdad no me quedo conforme con la exposición, presidente, para serle franco, porque lo que nosotros queríamos justamente es saber a qué vamos a llegar, aquí queremos, dónde se establece el punto de encuentro. Porque hoy día con la exposición que el ministro, yo lo entiendo que sus números pueden ser muy válidos, los vamos a estudiar con detalle. También tiene consideraciones que a mí me parecen extrañas, considerando la realidad laboral en Chile, considerando que hoy día tenemos un nivel de cotización muy bajo y obviamente no es parte de ese análisis. Entonces, yo quisiera que avanzáramos hacia poder establecer una tasa de reemplazo común, mínima, y otras consideraciones. Por ejemplo, tenemos una tasa de reemplazo, no sé, del 60% para todos los chilenos, pero en el caso de las mujeres que son, por ejemplo, cuidadoras, vamos a tener una tasa, una PGU diferenciada, en vez de que sea 250.000, voy a poner un número, 290.000. Entonces, así uno va teniendo más claridad respecto a dónde vamos, pero de verdad hoy día nos quedamos con la misma sensación de que no tenemos claridad a qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a poder dividir eventualmente este 6% de cotización extra si es que finalmente se decide no llevarlo totalmente al Fondo Solidario. Eso, presidente. Gracias, diputado Saúl. Diputado Giordano. Sí, presidente. Me quería retrotraer un poco, ya que por su intermedio, presidente, el diputado Lavea había ingresado las encuestas. Sí, sí sé que es a propósito de la conversación que tuvimos sobre la CEP y que después, por su intermedio, presidente, el ministro también nos aconsejaba revisar otras. Simplemente yo hacer la prevención, ¿no?, de que las encuestas tampoco son el eje del debate, en el sentido, ojo, de que las mismas encuestas también dicen que la mayoría de la gente quiere retirar el 100% de los ahorros. Que probablemente... Por lo mismo, por eso, esa es una línea delgada, no, pero estamos en un debate sobre si creemos que tiene que haber un sistema de seguridad social o no. Probablemente también las encuestas te digan que cotización obligatoria no es algo que desee la mayor parte de la ciudadanía, sobre todo, y esto es lo importante, no es solo porque haya una urgencia económica, sino porque el sistema de pensiones no tiene legitimidad en este país.
Y yo quiero hacer esa prevención, porque es lo mismo que si uno viera las encuestas también, ojalá nos guiáramos por las encuestas para subir el salario mínimo. Sería interesante de aquello también, pero lo cierto es que efectivamente en la construcción de una política pública hay otras consideraciones y yo quiero señalarlo, porque si no somos capaces de salir de esta comisión y después de la sala que está al costado con 155 parlamentarios y después del Senado con una propuesta que no solo no se base exclusivamente en las encuestas, sino que genere esa legitimidad, no va a quedar un parlamentario acá ni nadie afuera que quiera defender ese modelo y probablemente la discusión de retirar el 100% o el 10% hasta el 10º retiro va a ser una tónica permanente, porque la verdad es que para retrotraernos a un punto donde exista esa legitimidad tenemos que construir un acuerdo conjunto, ¿no? Y solo hago esa prevención porque las encuestas son un factor a considerar, pero también existe una responsabilidad mayor que hoy día nos obliga a pensar en los jubilados actuales y en los jubilados futuros. Gracias, presidente. Nomás. Pero préndelo para que quede grabado. Sí. Presidente, por cierto, en medio, responderle una sola cosa al diputado que me antecedió. Yo pedí que se revisaran las encuestas como un dato más para el debate, no para tomar el eje hacia dónde tiene que ir esta reforma. Lo he dicho en esta mesa, que yo creo que hoy día Chile se merece una reforma de pensiones, ¿ya? Pero no un monopolio por parte del Estado para mantener y administrar los fondos de pensión de los chilenos. Eso ha sido claro. Lo segundo y tercero, lo tercero, presidente, es que claramente las encuestas lo que están haciendo es interpretando un sentir de los chilenos. Y claramente este gobierno va totalmente hacia el eje contrario de lo que los chilenos quieren. Desde los indultos, presidente, por su intermedio para el diputado, hasta las pensiones. Creo que hoy día el gobierno pegó el giro de timón y lo pegó hacia la deriva y no hacia el futuro que Chile está esperando. Muchas gracias. Gracias, diputado Lavés. Diputado Durán. Presidente, en breve yo me quiero situar en la década del 80, cuando a puerta cerrada, sin consultarle a nadie, porque no existía un parlamento, se tomaron todos los trabajadores y como un rebaño se les impuso un sistema de capitalización individual y eso es indiscutible, ya nadie lo puede negar. No se sabía cómo iba a ser el futuro, no habían proyecciones, no hubo un debate como lo estamos teniendo hoy día, pero el sistema de alguna forma funcionó, pero no dio los resultados que la gente esperaba. ¿Ya? Eso es un dato de la causa, no lo podemos negar. Hoy día estamos en un espacio democrático, conversando, también un sistema que da varias incertezas también. No podemos creer que el proyecto presentado por el gobierno va a solucionar todos los problemas. ¿Ya? Y qué bueno que estemos discutiéndolo y estemos pidiendo los informes y estemos pidiendo los datos para que otros entes también puedan validarlo. Pero aquí también tenemos que tener claridad que así como estaba el sistema no era aguantable, no es legítimo, la ciudadanía no le da legitimidad y el componente solidario, a mi juicio, debe estar presente. ¿Ya? Tenemos que resolverlo en qué medida, más, menos, ¿cierto? Yo quería después preguntarle al ministro hasta cuándo se sostiene, cuál es el horizonte que se sostiene esa solidaridad intergeneracional, porque él dice que en algún momento va a terminar, ¿ya? Porque las encuestas dicen que la gente quiere que su ahorro vaya a su cuenta personal, ¿ya? No comulgan mucho con la solidaridad, ¿ya? Yo sí estoy a favor de un componente solidario, porque en las condiciones que estamos como país se hace exigible, ¿ya?, que podamos tener ayuda a aquellos que por distintas razones no han podido y no van a conseguir una buena pensión en el futuro. Ya lo hablamos en la mañana en un programa de televisión. El típico ejemplo, las dueñas de casa, que ellas postergaron estudiar, postergaron ingresar al mercado laboral por formar su familia. ¿Ya? Y muchas madres, incluso nuestras madres, vivieron esa realidad y ellas no tienen una pensión. Ahora la PGU les va a ayudar, les va a colaborar, pero como sociedad tenemos que dar ese paso de apoyar a esos sectores que han sido, están y seguirán siendo postergados. ¿Ya? Mi pregunta al ministro que hice recién, pero también cedamos, ¿ya? Esta no es una reforma que convenza a todo el mundo. Hay muchos puntos de discordia. El mismo autopréstamo, por ejemplo, ya se habla de un autopréstamo acotado para los últimos 5 años de la vida laboral, y esta reforma la vamos a sacar en un año y medio, a lo mejor, finiquitarla. ¿Y qué pasa con la gente que hoy día está con problemas?
yo no apoyo el autopréstamo que se discutió en Constitución, que es una locura pretender retirar el 100%, pero sí un monto acotado, como se propone, pero hoy día. Y yo propongo separarlo de la reforma, ya que lo veamos a través de una ley corta, ya porque hoy día la gente tiene problemas. Hoy día estamos enfrentados al mes de marzo, ya que se nos viene marzo, como siempre se usa como talla, como chiste, y donde la gente va a tener que pagar las colegiaturas, los aranceles, los permisos de circulación, y si bien es cierto, hay una ayuda del gobierno a los grupos más vulnerables, muy focalizados, pero la gran clase media, la gente que aún lo está pasando mal, que aún tiene problemas y no puede salir adelante, necesita una ayuda, y eso debería proponerse y apoyarse transversalmente, que el autopréstamo se vote en una línea paralela, de tal manera que tenga una solución al corto plazo. Gracias, presidente. Bien, gracias al diputado Durán. Yo quisiera transmitirle lo siguiente al Ejecutivo. Esta reforma tiene dos grandes nudos para ser aprobada. Un nudo que lo conversamos en la primera sesión tiene que ver con la separación de la industria. Y ahí hay aspectos de institucionalidad, rol de Estado-privado, de competencia, del default, que requieren ser revisados para poder tener un acuerdo en esa línea, ¿no? La separación de la industria es uno de los nudos. Pero el otro nudo, y que tiene que ver con este, es el uso del 6%. Entonces, ¿por qué lo llevo? Porque naturalmente hay un sector político que dice que vaya todo a capitalización individual y otro sector político que dice que vaya todo al seguro social. Entonces, ¿cómo destrabamos eso? Porque lo contrario no se va a aprobar. Entonces, criterios para lograr un acuerdo. Un criterio pueden ser las preferencias ciudadanas y mirar las distintas encuestas. El problema es qué encuestas, si se hizo bien la pregunta, no bien la pregunta. Y además que la encuesta tiene, como decía el diputado Giordano, es una foto de la mirada de presente, y las pensiones necesariamente requieren también una mirada de futuro. Entonces, tienen ese sesgo, la encuesta. El otro criterio es que sea negociación numérica, que es lo que se hizo en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, ¿no? 6-0, 0-6, 3-3. Finalmente se llegó a un acuerdo de 3-3 en la Cámara que después no prosperó en el Senado. Pero una tercera forma de mirar esto es ponerse de acuerdo en los objetivos de tasa de reemplazo y de tasas de suficiencia, ¿no? Y a lo mejor por quintil, no la única, sino mira, en estos quintiles nos interesa esto, en estos otros quintiles, y también hombres y mujeres, porque eso requiere distintos niveles de solidaridad, y a partir de ello uno dice, mire, ¿sabe qué? Lo que propone el gobierno, 6% de seguridad social, cumple con esto, sabe que no es necesario el 6, a lo mejor es con un 5 suficiente, pero eso facilita el acuerdo. Facilita. Entonces, yo quiero invitar al Ejecutivo a que esta sea la mirada para las tasas de reemplazo. Yo no veo a mis colegas de Chile Vamos votando a favor del 6-0 hoy día sin toda la información, pero sí veo a algunos colegas de Chile Vamos votando a favor de alguna proporción distinta la medida que esté asociado a tasas de reemplazo. ¿Por qué lo pongo en mis colegas de Chile Vamos? Porque aquí no se trata de ganar la reforma por un voto, si es que fuera posible incluso. Yo creo que en este punto ni siquiera habría mayoría para ello, pero en la comisión sí, pero en la sala. Y por lo tanto invito al Ejecutivo a mirar esto con esa lógica, con la lógica de que esto es lo que puede ayudar a destrabar un acuerdo, ponernos de acuerdo en los porcentajes, estimado de tasa de reemplazo, estimado para no generar una expectativa, criterios con bandas, criterios de política pública, en fin, y a partir de ello construir los números y decir, ¿sabe qué? Esta es la cantidad del seguro social. Si es 6%, ok, todo con si es 5 y el otro 1 va, en fin, y ahí jugamos con los distintos, pero lo invito a ello, de lo contrario, esto se nos va a trancar. Y claro, el gobierno puede aprobarlo con una negociación, con 2 o 3 parlamentarios aprobarlo por un voto, pero eso significa que se nos tranque en el Senado. Yo apostaría a un acuerdo más amplio que en la Cámara, de manera tal de que llegue bien aspectado el Senado la reforma. Eso creo que es el sentido principal de este análisis, más allá de la exposición que da cuenta de cuáles son los resultados con la reforma del gobierno, y más allá de que eso lo revise o no lo revise los distintos técnicos al liberarse las distintas bases de datos y bases de cálculo. Pero esa es la invitación que quiero hacer al Ejecutivo. Le damos la palabra.
diputado Giordano, y después le damos la palabra al Ejecutivo y cerramos porque estamos más o menos Sí, cerca de la hora. es solo sobre el punto. No, simplemente a mí me gustaría, yo entiendo el ánimo de usted, presidente, de buscar puntos de encuentro a través de ciertos criterios. Me parece absolutamente razonable dada la complejidad del debate. Simplemente yo quisiera sumar a sus criterios de discusión, como se le ha pedido al Ejecutivo, que haga quizás una serie de observaciones en torno a las tasas de reemplazo y los distintos beneficios del sistema. Usted mencionaba un criterio de la discusión en el Seguro Social de 6.0, ¿no? Yo lo pondría en los términos generales de la reforma como 6.10, ¿no? Porque tenemos 10.5, ¿no? 10.5 capitalización individual y 6 a Seguro Social. Y yo quisiera, porque esto también lo he solicitado antes y creo que también es parte del... Exactamente, pero yo estoy poniéndolo entonces en un contexto de 6 versus 10.5, y yo creo que acá se han señalado hartos argumentos de la necesidad además de generar medidas de alivio para el bolsillo inmediatamente, que también quizás el Ejecutivo pudiera evaluar y mostrar numéricamente cómo se puede mejorar, por ejemplo, la garantía de 0,1 UF para los actuales jubilados y jubiladas, si en vez de tener 6 y 10 tuviera 6 y 10,5 tuviéramos 8,25 y 8,25 si el Seguro Social nos permite justamente hacer lo que esta reforma busca, que es mejorar las pensiones de los sectores bajos y medios, y nos permite mejorar también los beneficios del Seguro Social. Y yo creo que eso también nos abre el debate desde una perspectiva de cuánta solidaridad necesitamos y efectivamente también cuánto nos cambia el eje de lo que concebimos como un sistema de pensión actualmente. Así que pediría poner esa consideración, no solo el 6.0, sino también del 8.25 y 8.25, considerando que además eso le genera casi 3 puntos o 3 puntos y medio de alivio a los salarios actuales, porque la gente tendría que, cotizar capitalización individual menos y sería el empleador quien tendría que cotizar un poco más. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, gracias, diputado Giordano. El Ejecutivo para que cerremos. Sí, gracias, presidente. Rápidamente algunas cosas respecto de la pregunta del diputado Lavé. El sistema de pensiones en México tiene un componente de capitalización individual desde comienzo de los 90, de la época del gobierno del presidente Salinas. Así que tiene harta historia, no es un tema reciente. Sí, por supuesto, ha ido teniendo varios ajustes en el tiempo, pero yo diría que es un sistema en el cual el componente de capitalización individual a estas alturas pesa más que otros componentes del sistema. Respecto de los comentarios del diputado Sauerman por su intermedio, no estoy seguro cuáles serían las consideraciones extrañas, pero por supuesto acá en esta misma presentación hay distintas combinaciones, ¿cierto?, de supuestos de remuneración, densidad de cotizaciones, sexo, etcétera, para poder ir viendo cualquier combinación que uno quiera. Ahora, respecto del tema de solidaridad versus PGU, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que hoy en día, si tuviéramos que hacer el análisis que nos planteaba el diputado Giordano, creo que tendríamos que decir que hoy día el sistema de pensiones chileno es un sistema que está dominado por un pilar fiscal y secundariamente por uno de capitalización individual, porque si lo vemos en términos de la composición de las pensiones, ¿cierto?, con la PGU actualmente, ¿cierto?, la PGU es el componente más importante de la pensión para una proporción muy alta de la población chilena. Entonces, si nos preguntamos cuánto más lejos puede llegar la PGU, ¿cierto?, significa al mismo tiempo cuánto más lejos queremos que llegue el financiamiento fiscal y la fuente de ese financiamiento fiscal, porque ¿cierto?, esto tiene que ver con la discusión que está en paralelo en la otra comisión, que es la reforma tributaria, ¿cierto?, donde vemos ¿cierto?, lo difícil que es generar más ingresos. Sistemas de pensiones en el mundo que se financien solo con aporte fiscal, probablemente en algunos de los países de la ex Unión Soviética o países en los cuales el sistema tributario, la tributación a la renta, tiene una cobertura muchísimo mayor que la nuestra. Por ejemplo, en el Reino Unido no hay una cotización para pensiones diferenciada del impuesto a la renta. Es todo parte de un mismo sistema, pero todo el mundo paga el impuesto a la renta. Aquí en Chile lo paga el 25%. Entonces,
pensar que vamos a tener un sistema de pensiones con una PGU, con un pilar fiscal aún más potente y con 25% de la gente que paga impuesto a la renta, creo que no, esa combinación no es posible. ¿Ah? No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Sí, no, ese es otro tema. Ahora, respecto de las preguntas del diputado Durán, o los comentarios del diputado Durán, efectivamente hay incertezas que genera el sistema. Hay cosas que son el tema de la dificultad para calcular de antemano una pensión es una característica bien propia de los sistemas de contribución definida, porque ahí se sabe bien cuánto tenemos que cotizar, pero no sabemos tan bien, ¿cierto?, cuál va a ser la pensión que vamos a obtener. Ahora, respecto a la pregunta de hasta dónde se sostiene la solidaridad intergeneracional, o sea, el componente de garantía dentro del pilar de seguridad social se extiende hasta más allá del año 2090, pero esa garantía tiene una parte de garantía que es para los actuales pensionados y otra que es para los futuros pensionados. Si uno lo que quiere ver es hasta dónde se extiende la garantía para los actuales pensionados o digamos las personas que ya han cotizado hasta ahora, bueno, uno tiene que calcular una generación completa, un poco más o menos un poco más de 40 años, que es más o menos una generación laboral completa. Los beneficios para sectores postergados, el componente de seguridad social busca eso, o sea, cubre justamente los casos que él mencionaba, el caso de las mujeres, las labores de cuidado, etcétera. Pues así como, o sea, en el fondo, el concepto de seguridad, de seguro social, está conceptualizado, o sea, ha sido estructurado de esa manera. Y esto tiene que ver con sus comentarios, presidente. Efectivamente, yo creo que todos podemos concluir que hay estos dos nudos fundamentales, hay muchos otros temas, hay muchos otros detalles en la reforma. El Ejecutivo, por supuesto, que le interesa tener acuerdos amplios, eso no cabe duda, y va a estar disponible para buscar esos acuerdos amplios. Pero lo que tenemos que tener claro al momento de buscar esos acuerdos amplios es que siempre vamos a tener algún trade-off. Aquí no va a haber no hay ninguna cosa gratis en el ajuste del sistema. O sea, el Ejecutivo ha tratado de presentar un proyecto bien calibrado en el sentido de estabilidad de las pensiones, en el sentido de que existan incentivos a cotizar, y en buena medida eso se refleja en los cuadros de tasas de reemplazo que mostrábamos acá. Entonces, cuando uno hace eso, y piensa cómo distribuir la cotización, primero tiene que tener claro que hoy día estamos hablando de 10% de cotización de cargo del trabajador y 6% de cargo del empleador, que es lo que está propuesto acá. Y al mismo tiempo está separado entre capitalización individual y seguro social. Si uno quiere cambiar esas proporciones, lo primero que tiene que preguntarse, bueno, ¿a dónde quiere llegar? Que es la pregunta que plantea usted. Para responder a esa pregunta no tiene una respuesta fácil, porque si uno se quiere fijar en una tasa de reemplazo, tiene que pensar en, bueno, va a ser una tasa de reemplazo en relación a las remuneraciones de qué tiempo, va a ser una tasa de reemplazo que es capaz de sostenerse en el tiempo o es algo que ocurre de manera temporal. Entonces, digamos, es una tasa de reemplazo promedio o bandas, como lo que menciona usted, porque también, ¿cierto?, hay distribuciones de tasa de reemplazo. En fin, es una discusión que hay que tenerla para llegar a construir ese benchmark. Ahora, una vez que uno hace eso, lo que tiene que tener claro es que, por ejemplo, si reduce el componente de seguro social, tiene menos espacio para poder subir las pensiones actuales. Mientras más capitalización individual haya, ¿cierto?, mientras una mayor proporción de lo que se cotiza vaya a capitalización individual, menos es lo que va a poder mejorar las pensiones actuales. Por otro lado, si
aumenta mucho el componente de seguridad social. El problema que se va a enfrentar es un tema de sostenibilidad en el tiempo, porque lo que hace la capitalización individual es darle sostenibilidad en el tiempo a las pensiones. Y en términos de las curvas que mostrábamos acá, es cierto, por ejemplo, si uno le da mucho peso a una pensión básica, a la PGU, lo que se va a encontrar es que las tasas de reemplazo van a empezar a reducirse a medida, ¿cierto?, que los trabajadores acumulan más fondos de pensiones. Va a poder subirle mucho a los trabajadores o a los pensionados actuales, pero después eso va a ir, ¿cierto?, licuándose a medida que se van acumulando cotizaciones a futuro. O sea, todo tiene su consecuencia, ¿no? Y si, por supuesto, si uno quiere reforzar mucho la PGU, tiene que generar la recaudación para financiarla, ¿no? Entonces, todos esos son los elementos que están en juego acá. O sea, para nosotros, como ejecutivo, no ha sido fácil llegar a esta configuración. Por supuesto que no tiene por qué ser la única, ni pretendemos que sea la palabra final y todo se apruebe sí o no, ¿ah? Pero para llegar hasta acá, es cierto, hay mucha iteración que tiene que ver con ir balanceando este tipo de cosas. Entonces, el ejercicio que presentamos de tasas de reemplazo es muy útil, porque ayuda a ilustrar sobre el efecto de ir cambiando esta combinación entre PGU, capitalización individual y seguro social, ¿no? Entonces tiene ese mérito, y no pretende simplemente mostrar la superioridad de lo que estamos planteando, sino que ayuda a entender, ¿cierto?, qué es lo que uno gana y qué es lo que pierde cuando empieza a cambiar la combinación de los parámetros en el sistema. Eso, presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra el subsecretario. Gracias, presidente. Muy breve. No, solo para complementar las palabras del ministro Marcel, un poquito también de contexto. Llegamos a esta conversación de hoy porque se nos pidió mucho que solo habíamos mostrado los aumentos absolutos y no planteamos el tema de tasas de reemplazo. Y los casos anteriores nosotros siempre dijimos que eran casos sintéticos, no eran resultados esperados, y eso es lo que mostramos ahora. Se nos decía que subíamos mucho las tasas de reemplazo y estamos llegando a niveles de tasa de reemplazo del 70%, que son buenas tasas de reemplazo, pero no son tasas de reemplazo locas, digamos. Se nos decía también qué pasaba con el futuro y mostramos estabilidad en el tema tasa de reemplazo. Yo estoy muy de acuerdo con su planteamiento, su enfoque, presidente, del cual es el objetivo al que aspiramos, que es mejor ordenador que una negociación de cuánto va para acá. Pero el Ejecutivo ha puesto sus cartas sobre la mesa. Aquí están las tasas de reemplazo que se producen con la propuesta del gobierno. Solo considerar que hoy día un 72% de las personas tiene una pensión inferior al salario mínimo, y con la propuesta del gobierno, para los actuales pensionados, todavía tenemos un 52%. Entonces, por eso dimos este marco al inicio, que hay que mirar tasas de reemplazo y suficiencia en conjunto para ver a qué queremos llegar. Y aquí se muestra lo que aspiramos como tasa de reemplazo, que parecen razonables, pero no son las tablas de la ley, y estamos, como dijo el ministro, muy abiertos a recibir propuestas de otros montos de aumento con los trade-offs que señaló el ministro, que hay que tenerlos sobre la mesa. Muy bien, fue una interesante exposición y conversación también. Además, el gobierno ha mostrado disponibilidad, por lo que escucho, a buscar fórmulas distintas que generen un acuerdo, y esta reunión puede ayudar en eso, y la discusión sobre tasa de reemplazo y tasa de suficiencia también. Así que nos vemos en la tarde. Sin más que tratar, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.